7 de la mañana, 13 minutos. Felipe, por la respuesta del ministro, a mí me queda la sensación de que a él no le gusta la idea, pues claro, esa idea de unir a fuerzas militares de Colombia con Venezuela. Es una situación muy complicada en lo personal para el general Sánchez, claro, para el ministro de Defensa. Claro que pero la sensación que le queda a uno cuando él dice vamos a acatar la Constitución y las leyes, pues es claro. Es decir, lo que pasa, Néstor, es que, déjeme, yo lanzo aquí una hipótesis. El constituyente del 91 jamás, o los constituyentes, previeron que podía llegar a la presidencia de la República un guerrillero desmovilizado. Sí, pero Felipe, inclusive si no fuese un guerrillero desmovilizado, la idea de fusionar en una sola a las fuerzas militares de Venezuela y de Colombia, es decir, usted sabe que eso, es decir, cualquiera que sean los presidentes, eso no tiene sentido. Y en segundo lugar, en este momento, con el gobierno de los Estados Unidos detrás de Maduro, como está el presidente Trump, con la histórica acusación de que detrás del gobierno de Venezuela está el cartel de los soles, de que desde el gobierno de Venezuela defienden, le han dado protección a grupos armados de Colombia. Allá se refugian los señores de las FARC, del ELN, eso no tiene ni pies ni cabeza. No, ninguna. Claro. No quisiera estar yo en los pantalones del ministro de Defensa. Realmente, para un general que lleva 36 años sirviéndole a la patria, a las instituciones y respetando la Constitución, yo creo que una orden de esta, por eso le preguntaba qué opinan su gente, sus hombres. Felipe, bueno, pero por ahora no hay una orden concreta de ninguna naturaleza, ¿no? Por ahora viene de momento lo que dice. Permíteme, Héctor, Felipe. El que por ahora no hay Maduro, ¿no? Movilizado. Claro, Maduro es el que lo dice y no el presidente Petro, aunque el presidente Petro hizo ese otro trino de que en el eventual caso de una agresión contra Venezuela, pues Colombia estaría defendiendo a la dictadura de Maduro. Entonces, por ahora no hay una orden, pero pues evidentemente sí hay una situación que es compleja para el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa lleva en Colombia, qué sé yo, 15 años o más, dando información a la presidencia de la República, a los distintos presidentes, de los nexos del grado de amenaza que significa el gobierno venezolano para la seguridad de Colombia. Es que en realidad el gobierno de Venezuela es hoy una de las más, si no la más importante amenaza para la seguridad nacional en nuestro país, por muy distintas razones. Porque se dedican a narcotraficar por una parte, pero por otra parte, sin duda, porque le están dando protección a criminales pues como Iván Márquez, que pudieron haber ocasionado el asesinato de Miguel Uribe, para solo poner un ejemplo del día de hoy, pero claro que habría muchos otros ejemplos desgraciados con los cuales uno puede probar que efectivamente Néstor, es evidente. El gobierno de Venezuela es verdaderamente una amenaza. Entonces, cualquier tipo de es claro que Colombia necesitaría tener colaboración armónica con las autoridades venezolanas, porque en la frontera pues conviven criminales y utilizan justamente la frontera para violar la ley. Pero caso, con el gobierno actual es prácticamente imposible. De acuerdo. Una cosa es recibir la colaboración que sería ideal venga del gobierno de Venezuela, y otra cosa muy diferente es fusionar los ejércitos, que es de lo que habla anoche Néstor, Nicolás Maduro. Ya van a escuchar ustedes la voz de Maduro hablando, haciendo esta propuesta que es francamente insólita. Un dato muy corto. De fusionar. El custodiado Maduro por el ejército de Venezuela seguramente lo que busca es también la protección binacional. Esta es una ayuda de memoria, porque el domingo el presidente Gustavo Petro publicó 2 mensajes en su cuenta en la red social X que iban en sentido de las preguntas que le hacía Felipe al ministro de Defensa. El primero es reposteando un mensaje de una simpatizante de Nicolás Maduro, un video de 5 minutos 54 segundos, que es el mensaje de la Guardia de Honor Presidencial en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Sobre ese video, el presidente Gustavo Petro escribió lo siguiente: el ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar. Esa es una constancia política de Petro hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Digo, de ahí
a fusionar. ¿Cuál es el ejército de la Gran Colombia? Sí, no, hago la pregunta. Y luego dice, transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Pero no somos el Cualquier mismo operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó. Néstor, mire, es evidente. De libertad o muerte el presidente Petro. Claro. Señor Andrés. Pero mire, es evidente por la entrevista, y yo creo que nosotros tenemos que ser comprensivos en ese punto. Es evidente que el ministro de Defensa está incómodo con esta situación. Esta situación también, lamentablemente hay que decirlo, no es solamente una ocurrencia peregrina de Nicolás Maduro en un video por allí, es un tema que viene creciendo gradualmente. El hecho de que el presidente de la República use sus cuentas institucionales para promover videos de las Fuerzas Armadas venezolanas es un hecho que cambia las circunstancias de cómo veníamos. El hecho de que haga esas menciones que sugieren una unión entre ambas fuerzas militares o una confrontación en la que se unirían ambas fuerzas militares es también un hecho notorio, que llega además en el contexto de unas declaraciones supremamente amigables de quien al día de hoy se ha convertido en el vocero del gobierno, que es este señor Saade, unas declaraciones supremamente amigables hacia el gobierno de Venezuela. De modo que este es un tema que viene creciendo, hay que ponerle cuidado. Néstor, yo no descartaría incluso, Néstor, conociendo la manera de ser del presidente Petro, que él esté tratando de provocar algún tipo de reacción en nuestro país, cruzando una línea que para la inmensa mayoría de los colombianos es una línea roja. De modo que yo entiendo la prudencia del ministro de Defensa. Para quien quiera opinar sobre esta propuesta de anoche de Nicolás Maduro, lo que dice Maduro es unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una garantía para tener un territorio, esta es la tesis de Maduro, un territorio libre de violencia. Claro. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C, para quien quiera integrarse a esta conversación. María Consuelo. Néstor, pero yo estoy de acuerdo con Andrés en que eso no es un globo aislado de Nicolás Maduro, porque es que si uno revisa el memorando de entendimiento que se suscribió entre Colombia y Venezuela el 17 de julio de este año en Caracas, el nombre es Memorando de Entendimiento para la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional. Ahí el tema de paz y la política de paz total está inmersa en el título y en el contenido, por más de que nos hayan querido convencer. ¿Usted ve esto andando, María Pero Consuelo? por supuesto, pero viene además de varios meses atrás. Esto no es una irresponsabilidad de las palabras y del discurso del presidente Maduro, es lo que él cree y es lo que además evidentemente han acordado tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como Nicolás Maduro. Pero aquí este discurso se incrementa con las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada sobre el precio de la cabeza de Nicolás Maduro, sobre decir abiertamente que es el jefe del cartel de los soles, y entonces Néstor, la defensa de Gustavo Petro, por lo menos desde el punto de vista discursivo, aumenta. Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, que el régimen de Nicolás Maduro carece de toda legitimidad y legalidad. Eso no se le puede olvidar al gobierno de Colombia. Y adicionalmente, que la función de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, es salvaguardar la soberanía nacional. Y ahí sí se estaría violando la soberanía, Néstor, si se le entrega a un ejército de un país vecino el poder de las armas en nuestro territorio. Yo no creo, María Consuelo, que entre otras cosas una fusión de ejércitos pueda ser una decisión del presidente de la República, ¿no? Claro que no, se necesita autorización del Senado. Lo que pasa es que el artículo eso 217, es contra la Constitución. El artículo 217 de la Constitución, Néstor, trae claramente cuál es la función de las fuerzas militares y en qué eventos tiene que entrar. Y hay expertos, como lo dice María Consuelo, que ya están advirtiendo que si se les da la orden a los soldados de Colombia de entrar en combate para defender, por ejemplo, a Venezuela, estarían violando normas internacionales, incluso estarían violando la Constitución y entrarían a prevaricar.
Todos los colombianos sabemos que Venezuela ha sido la guarida de bandoleros del ELN, de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, el Paisa, en fin. Y eso pasaba cuando las relaciones estaban rotas bajo el supuesto cerco diplomático de Iván Márquez. Allá seguía siendo una guarida. Y empezó de alguna manera a moderarse cuando se restablecieron relaciones diplomáticas. Recuerde que, digamos, todas las bajas, tanto del Paisa como de Santrich como de Iván Márquez, que son básicamente peleas entre matones allá en Venezuela, pues empezaron a verse después de que digamos, de que el régimen venezolano aparentemente dejó de protegerlos y dejó que se mataran entre ellos. La comunicación entre fuerzas militares, la comunicación y coordinación entre autoridades judiciales es buena para los dos países, claro que sí, aunque todos estamos de acuerdo que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial que se robó las elecciones. Una cosa completamente distinta es lo que acaba de ocurrir, y es que el gobierno de Estados Unidos abiertamente, con el incremento de la recompensa por Maduro, con declararle un régimen narcotraficante, lo que está preparando el régimen de Estados Unidos es una intervención en Venezuela, como lo hizo en su momento con Panamá, con Noriega. Y lo que es muy preocupante, y yo sí creo que aquí hay un cambio de estrategia del presidente Gustavo Petro que es negativo para el país, es que el gobierno de Gustavo Petro trate de alinderarse en protección ante ese eventual riesgo de ingreso de Venezuela, de ingreso de Estados Unidos a Venezuela. Luis Ernesto, si Estados Unidos llega a meterse para sacar, suponga usted que parece improbable hoy, Felipe, una intervención militar del gobierno de los Estados Unidos. Yo la veo improbable. Bueno, a mí me parece improbable. Y nosotros, aliados con Maduro, entonces le vamos a terminar declarando la guerra a Estados Unidos. Pues habría que preguntarle al presidente Petro. Usted imagínese el cambio. Pregunta Néstor, entonces ¿quién era el que decía y qué tal que la ganemos? Valencia. pero ¿qué está intentando Estados Unidos, Néstor? Sí, si no es una intervención en Venezuela. Chiste que se hace. Ese es un cuento viejo, de acuerdo. Señor Luis Néstor, Ernesto, para terminar. No. Pero ¿qué está intentando entonces Estados Unidos subiendo el precio por la recompensa, declarando que hay un régimen narcotraficante en Venezuela? Es que recuerde que así tal cual fue lo que pasó en Panamá con Noriega. Entonces, estamos en una situación donde muy probablemente se dé una intervención norteamericana, o al menos eso es lo que está ambientando el secretario de Estado Marco Rubio, y lo que tengo absolutamente claro es que a Colombia no le interesa y no le conviene en lo más mínimo meterse en ese diferendo. Colombia tiene unos intereses estratégicos de su soberanía nacional con Venezuela y con Estados Unidos que tiene que proteger y hacer honrar, por supuesto, pero ser validador o peor aún defensor de un dictador como Nicolás Maduro, que se roba las elecciones, que tiene su pueblo sometido al hambre, que viola los derechos humanos, sería una absoluta barbaridad por parte del gobierno. Y lo paradójico es que así como escuchamos al general Sánchez aquí, al general de la República, hoy ministro de la Defensa, que no fue nombrado por la derecha, fue nombrado por el guerrillero desmovilizado, como decía Felipe, nombró de ministro de la Defensa a un general de la República, ese guerrillero desmovilizado, pues es que ese general de la República seguramente no se va a prestar para violar la Constitución, ni mucho menos para fusionar dos ejércitos que no pueden ser fusionados porque no lo permite la Constitución y porque eso sí sería ceder la soberanía. 7:27 a.m. Le pregunto yo, Felipe, al ministro de Defensa, ¿qué hace él si le dan la orden? Sí. Y me dicen aquí algunas personas desde el Ministerio de Defensa, la pregunta no solo es ¿qué hace el ministro? Si le dan la orden de que en desarrollo de esa zona binacional... ¿Qué hacen las fuerzas militares? Claro, ¿qué hacen los generales de la República que hasta este momento desconfían profundamente de la colaboración de Venezuela? Al margen de políticos, al margen de Petro y Maduro, obviamente no hay eso que se llama, Felipe, confianza en el otro. Son las 7:27 a.m. Vamos a escuchar lo que dijo anoche Nicolás Maduro sobre este tema de las fuerzas militares. Imagínense a estas alturas, padre, 200 años después, un ejército, ambos en Caracas y en Bogotá, con la teoría de que es el ejército que Pero Bolívar Néstor, déjeme soñó. hacerle un pequeño paréntesis antes de oír al dictador Maduro. Señor. En las últimas horas, el delincuente Pedro Castillo, porque así fue declarado por las autoridades del Perú. El expresidente peruano, Pedro Castillo. Sí, el expresidente peruano, en las últimas horas hizo una declaración en ese mismo sentido, pidiéndole a Brasil, a Colombia y a Venezuela y a Bolivia que se unieran en un ejército contra los Estados Unidos.
Pues Felipe, es que estamos en el tema de la zona binacional. Desde Venezuela a esta hora con las declaraciones, con la propuesta de Nicolás Maduro, 7 de la mañana, 28 minutos. Santiago Martínez. 8:28 aquí en Caracas. Néstor, fue anoche durante su programa de televisión que Nicolás Maduro pues planteó al presidente Gustavo Petro articular las operaciones militares y policiales de Colombia y de Venezuela en la zona binacional recientemente creada y que se extienda desde el estado Táchira hasta La Guajira, al noroccidente venezolano, allí con el estado Zulia. Decía el mandatario que además tienen que trabajar en conjunto los gobernadores y alcaldes de ambos lados de la frontera con el objetivo común de enfrentar la violencia y los grupos irregulares armados. Agregaba que ya del lado venezolano se está logrando, decía él, esa meta con la erradicación de laboratorios de drogas y la incautación de cocaína. Recordemos que esta primera zona binacional fue acordada hace unas 3 semanas cuando estuvo aquí en Caracas Alfredo Sade, el jefe del gabinete de Gustavo Petro, que fue recibido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Pero escuchemos lo que decía Maduro hace apenas unas horas sobre esta alianza militar que él propone. Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico, completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Fue el pasado 17 de julio, Néstor, hace casi un mes que Colombia y Venezuela firmaron este memorándum de entendimiento para crear esta primera zona económica binacional ahí en la frontera que comparten ambos países, con la idea además de que en el mediano plazo sean 3 zonas binacionales, es decir, que se ocupe toda la frontera desde el Amazonas hasta La Guajira. De hecho, Nicolás Maduro hace unos días con un mapa de Colombia y Venezuela, allí en una pantalla explicaba que más que una zona binacional era toda una región, pues debería ir más allá de los municipios fronterizos. La propuesta es integrar en una primera etapa 5 estados, 2 venezolanos y 3 colombianos. Estamos hablando de Táchira, Zulia, norte de Santander, Cesar y La Guajira, y que la propuesta es que toda la región haya inversiones en áreas comerciales y agrícolas, planes conjuntos en educación, salud y cultura, y esta coordinación en temas de seguridad, tanto cuerpos policiales como de las fuerzas militares. Néstor.